Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la Universidad de las Américas, de la Facultad de Ingeniería y Negocios, de la carrera de Ejecución en Informática. Este grupo lo componen Marco Álvarez, Pablo Alarcón, Cristian Barahona, quien les habla, y Mauricio Contreras. El ramo que estamos viendo en este minuto es Sistemas Distribuidos, con el profesor Fabián González. En esta oportunidad el profesor nos acaba de encomendar una tarea con respecto a las bases de datos federadas. Cabe preguntar, ¿qué son las bases federadas? Las bases de datos federadas son una posible solución a los problemas de búsqueda de los datos de los clientes. Cabe destacar que una base de datos federada es un sistema en que varias bases de datos parecen funcionar como una sola entidad y cada componente de la base de datos en el sistema es completamente autosostenido y funcional. Cuando una aplicación consulta la base de datos federada, el sistema analiza cuál de los componentes de la base de datos contiene los datos que solicitan y pasa la solicitud a la misma. La base de datos puede ser considerada como virtualización de bases de datos de la misma manera de que la virtualización de almacenamiento hace que varias unidades de discos parezcan una sola. Nosotros para este trabajo tuvimos que, o en realidad la recomendación fue trabajar con Virtual Machine y con MySQL. En esta oportunidad estamos trabajando con Linux y con MySQL. Fue un trabajo un poco complejo, dado que hacer la conexión entre las máquinas virtuales, hacer la conexión a la base de datos federada y poder obtener los resultados que queríamos, fue un poco laborioso, pero aquí nuestro compañero Pablo Alarcón y Mauricio Contreras nos van a explicar así cómo se hizo la instalación de las máquinas virtuales, posteriormente cómo se hace la conexión de las bases de datos y cómo interactúan entre ellas. Para finalmente, nuestro compañero Marcos Álvarez nos va a dar un resumen y una conclusión con respecto al trabajo realizado. Muy bien. Tal como dijo mi compañero Cristian, vamos a realizar la instalación de del motor de base de datos MySQL, y para ello vamos a realizarlo por comando. Si bien la versión de Ubuntu que está instalada tiene su versión de consola, pero vamos a utilizar todo a base de comandos. Nosotros creamos tres máquinas virtuales. La primera, la principal, que es donde estará la base de datos con la información, es la VM51. Luego tenemos la que será la que tendrá acceso remoto a esa base de datos, que es la VM50, y que será el cliente con el cual podremos hacer la conexión y revisar que realmente se esté cumpliendo la condición de base de datos o de tablas federadas. Bueno, para continuar vamos solamente a describir los comandos con los cuales se realizaron la instalación de los dos servidores con su motor de base de datos MySQL. Para comenzar, iniciamos la instalación del servidor web para PHP de Apache 2, el cual es el más conocido hoy en día, y realizamos la instalación para luego poder instalar PHPMyAdmin. Presionamos Enter. Como podemos ver, todo ya está instalado. Como digo, solamente es descriptivo y para que vean que la instalación se realizó por consola. Luego de eso, instalamos del servidor Apache, instalamos las librerías de Apache, las cuales también están instaladas, y también luego realizamos la instalación de MySQL Server y MySQL Client por medio de la consola. En este caso, como ya nosotros lo tenemos instalado, al presionar Enter se descargarán los paquetes, se descomprimirán y comenzará la configuración, dentro de la cual nos solicita la creación de una contraseña, la contraseña de root. Es una ventana que solamente muestra la información indicando que se debe ingresar una contraseña para este superusuario, que es llamado root dentro de lo que es Linux y MySQL. Una vez ya instalado y configurada esa contraseña en MySQL, vamos a realizar la instalación de
phpMyAdmin. En esta instalación, cuando presionemos Enter, nos mostrará dos ventanas. Una de ellas, que bueno, en este caso, como dije, ya está instalado, no la va a mostrar en este momento. Es la ventana en la cual debemos ingresar la contraseña que ingresamos anteriormente para el root del administrador del motor de base de datos MySQL. Se ingresa esa contraseña para poder administrarlo de forma web. En este caso, nosotros lo tenemos habilitado de esa forma para usarlo como cliente y poder conectarnos al motor de la base de datos. Y eso es en cuanto a la instalación de MySQL. Bueno, también se crea un link de acceso directo para que pueda ingresar a través del navegador. En este caso tenemos un pequeño problema por una mala escritura posiblemente en el... perdón, ya está creado ya, entonces no se puede actualizar, así. Es por eso. Bien, una vez realizada la instalación, bueno, como dije, nosotros instalamos phpMyAdmin solamente para poder conectarnos a la base de datos de los servidores, tanto de datos como el servidor remoto. Vamos a ver que aquí en este caso estamos conectados al servidor remoto por la dirección IP. En este caso la dirección IP es la 95, y como vemos acá arriba estamos conectados a esa dirección IP, a ese servidor de base de datos, a su información. Muy bien, entonces ahora procederemos a realizar la configuración. Como dije, ya tienen instalados los servidores de base de datos, los motores, tal como se indicaron paso a paso en el equipo anterior. Por ende, ahora solo queda realizar la configuración, o más bien revisar la configuración. La configuración de MySQL se realiza en este archivo, mysqld.cnf. Este archivo depende de la ubicación, va a depender mucho de la ubicación en la que se encuentre según la distribución de Linux o la versión de MySQL. Presionamos Enter. En este servidor no realizaremos ninguna tarea, ya que podríamos asignar qué IP se pueden conectar, podemos realizar, modificar los logs, podemos modificar el tipo de buffer de almacenamiento, el paquete máximo, podemos también limitar el tamaño de las consultas, podemos modificar mucha información de lo que es la configuración del motor de base de datos MySQL. En este momento salimos de esta configuración. Sin embargo, en el servidor remoto sí debemos hacer una modificación. En este caso vamos a modificar debajo donde comienza la sentencia de MySQLD, agregamos la palabra federated para indicar que irá a un servidor, que se convertirá en un servicio federado hacia al servidor de la base de datos. Y para que cualquier cliente se pueda conectar desde cualquier red, cambiamos la IP en esta línea, la dejamos para que cualquier IP se pueda conectar, cualquier equipo. La idea es que este equipo en realidad no es un poco cubrir la seguridad del servidor de base de datos, del que contendrá la información, ya que el servidor remoto solo realizará consultas, así es que no nos importa muy poco la seguridad en ese sentido de este equipo, ya que no nos romperá la información del servidor de base de datos final. Si alguien ataca a este servidor, la información seguirá íntegra en el servidor final. Muy bien, ya realizamos esa configuración, presionamos control X y salimos. Vamos a limpiar la pantalla para que se vea más limpia. Muy bien, y ahora vamos a ingresar a MySQL. Para ello ingresamos con el comando MySQL -u, que es usuario, root -p para que nos pida la password. Ingresamos la password y ya estamos dentro de nuestro servidor. Muy bien, en este momento nosotros ya tenemos creada una base de datos de pruebas, por lo cual vamos a solamente a crear una tabla. Primero nos vamos a dirigir a esa base de datos con el comando use y el nombre de la base de datos, que en este caso se llama escuela-azul, punto y coma, y entramos a esta base de datos. Ya estamos dentro de ella y ahora a continuación vamos a mostrar las tablas. Show
estables. Como podemos ver, tenemos tres tablas: personal, mascotas y alumnos. Vamos a crear una nueva base de datos, una nueva tabla, en la cual le vamos a poner otro nombre. Vamos a ver, para que después podamos federar esa tabla y tener acceso de forma remota a ella desde otro servidor. Veamos, el comando es create tabla. Vamos a poner el nombre de profesores, asumiendo que vamos a grabar datos, información de profesores. Pondremos el nombre del profesor, la columna apellido, y vamos a poner en la fila, la columna, perdón, asignatura. Okay. Presionamos enter y se nos crea la tabla. Vamos a revisarlo. Tenemos la tabla profesores, alumnos, mascotas, personal. Como podemos ver, la tabla profesores es nueva. Luego, para que pueda ser federada esta tabla, para que puedan ingresar y buscar información en ella desde otro servidor remoto, lo que hacemos es dar permiso a un usuario específico al servidor, o sea, a esta tabla y a esta base de datos. Eso lo hacemos con el comando grant. El tipo de permiso que quiere que tengamos, este es el comando grant. Este es el tipo de permiso. Estamos diciendo que solamente podrá hacer select, por lo cual no podrá realizar actualizaciones ni eliminación de datos. ¿En dónde? En la base de datos escuela azul, en la tabla alumnos. ¿Y quién tiene acceso? El usuario root del servidor 192.168.0.195, que es este servidor, como vimos. Entonces, el usuario root de esta base de datos tiene acceso a la tabla personal, a la tabla profesores, a la tabla profesores del servidor 63, del servidor de base de datos. Hay un error, me equivoqué, esto es case sensitive, por ende es profesores, y ya tenemos el acceso creado a esa tabla. Ahora vamos al servidor remoto, vamos a ingresar, acá estamos dentro del servidor de base de datos. Vamos a la opción de seleccionar la tabla, seleccionamos la tabla escuela azul. Vamos a ver que tenemos las tablas mascotas y personal, y ahora vamos a crear la tabla, profesores. Aquí tenemos el comando. La diferencia de crear una tabla acá es que vamos a indicar que esta tabla es una tabla federada, o sea, es decir, que es una tabla que proviene desde otro servidor. En este caso proviene de este servidor, del servidor BM51. Damos el comando create table mascotas, pero le vamos a cambiar el nombre porque se va a llamar profesores. Luego de eso damos los campos que corresponden. En este caso partimos con el campo nombre, luego apellido y por último tenemos el campo asignatura. Como dije, a diferencia de la creación anterior, hasta aquí es todo igual. Desde aquí hacia atrás tenemos que todo es igual a lo anterior, a la creación en la base de datos principal. Tenemos cuando create y todo lo demás. Sin embargo, aquí cambiamos el engine, lo dejamos como federated y creamos la conexión. Este es el string, ingresamos con el comando MySQL, indicamos el usuario que va a ingresar, ingresamos la contraseña del usuario que va a ingresar
y el servidor a cual corresponde ese usuario root, terminando con el puerto, que es el puerto por defecto que tiene MySQL, que es el 3306. Luego indicamos la base de datos en la cual va a ingresar y la tabla a la cual tendrá acceso. En este caso sería profesores. Veamos. Sería profesores con la P mayúscula. Recordemos que esto es case sensitive. Bien, muy bien. Entonces ahora presionamos enter y tenemos nuestra tabla federada. Eso quiere decir, si bien yo en este momento no he ingresado ningún dato, yo no he ingresado información en el servidor VM50, sin embargo en este tampoco ingresé, solamente la tabla. Vamos a insertar datos. Tenemos la opción de insertar los datos. Vamos a cambiar el campo que corresponde, la columna, que se llama en este caso asignatura, y los valores. En este caso tenemos el nombre Pedro, el apellido Moreno, y la asignatura vamos a poner matemáticas. Sí. Vamos viendo, me equivoqué con la columna se llama asignatura y así, creo que me equivoqué. Asignatura. Tengo un error de tipeo, perdón. Vamos a revisar. Asignatura. Perdón. Es la base de datos, profesores. Aquí ya tenemos, ingresaríamos el primer dato. Vamos a ingresar un segundo dato para que podamos ver. En el nombre vamos a cambiar, vamos a dejarlo como Marcelo, le vamos a poner el nombre, el apellido Ramos, y vamos a cambiar la asignatura, le vamos a poner lenguaje. Ya ingresamos dos. Vamos a revisar que estos datos se hayan ingresado. Select asterisco from profesores, y vemos que tenemos la información que hemos agregado. Ahora, nosotros también vimos que en este servidor, en el 50, no hemos ingresado, no hemos hecho ningún insert a la tabla profesores. De hecho, vamos a revisar las tablas y vemos que tenemos la tabla mascotas, personal y profesores. Sin embargo, no hemos hecho ningún insert, así que vamos a realizar un select y vamos a ver que la información que nos muestra es la información que tenemos en este servidor. Select asterisco from profesores, punto y coma. Creo que me equivoqué porque acá lo puse con P minúscula, y vamos a ver, vemos que tenemos los mismos datos. Muy bien, esto realiza la federación de datos. Ahora vamos a realizar lo siguiente, vamos a tratar de insertar un dato en la tabla y no deberíamos poder ingresarla, ya que se mantiene que solamente tiene acceso de consulta. Vamos a ingresar inglés como asignatura, vamos a agregarlo como Jaime Jorquera, y el campo que se llama dirección lo vamos a cambiar por como asignatura. Muy bien, vamos viendo. Perdón, me equivoqué, hice hacia arriba y era enter. Asignatura, tenemos que cambiar también el nombre de la tabla, que sería profesores. Vamos a dejarlo como Jaime
ahí mejor que era, y la asignatura la vamos a dejar como inglés. Okay. Y el error nos indica que el insert command está denegado para este usuario. ¿Ok? Bien, por último nos queda probar que nosotros podemos realizar las consultas al servidor remoto. Recordemos que el servidor remoto es el que tiene la IP 195, que es el que estamos conectados a phpMyAdmin. Vamos a ir vamos a actualizar. Tenemos la tabla profesores y podemos ver que tenemos las filas que teníamos ingresadas. El usuario, los nombres de profesor y nombre de asignatura. Ahora, para ver que realmente sea una tabla federada, vamos a desconectar esta máquina, vamos a desactivar la tarjeta de red, ya la vemos desactivada. Por consola vamos a intentar hacer un select a la tabla profesores y nos va a arrojar un error que no tiene conexión. Lo mismo vamos a hacer acá, actualizamos, nos está cargando la información y vemos que no carga, ya que este servidor se encuentra desconectado de la red, como vemos acá. Que este es el servidor principal, por ende, si está caído, no vamos a tener información Goat Timeout Reading Communication Packet. Eso quiere indicar que no logró conectarse a la base de datos con la información. Si vamos acá a la tabla de profesores, por phpMyAdmin, vemos que tampoco tenemos conexión. Para corroborar que sea así, ahora vamos a activar la tarjeta de red. Se está estableciendo la conexión. Vamos a realizar el select. Vemos que ahora sí tenemos respuesta. Y acá también. Y por último, vamos a realizar un último ingreso de datos. Vamos a este último, vamos a agregar el ramo de música. El apellido lo vamos a cambiar por Alarcón. Enter. Vamos a hacer un select. Tenemos Marcel Alarcón. Si actualizamos acá, nos debería aparecer Marcel Alarcón. Y bueno, obviamente por la consulta Marcel Alarcón. Muy bien, así es como se configura y funciona lo que es la base de datos federadas. Ahora los dejo con mi compañero Marcos va a dar la conclusión y finalización del video. Cabe mencionar que ya tenemos instaladas 3 máquinas virtuales con sus respectivos servidores MySQL. Hasta luego. Mi nombre es Marco Álvarez, estamos en el trabajo de sistema distribuido correspondiente a bases de datos federadas. Mi parte corresponde realizar lo que es las características o propiedades principales de la base de datos federada y la conclusión final del proyecto. Las propiedades principales se puede indicar que se aprecia que es una base de datos única, es un conjunto de bases de datos heterogéneas, están físicamente distribuidas en diferentes lugares y también son transparentes para el usuario, es decir, el cliente o usuario nunca se da cuenta de los cambios que hay. La conclusión se puede indicar de que la base de datos federada es la integración de diversas bases ya existentes que buscan compartir la información, a la vez que genera seguridad al servidor principal para un buen desempeño. Con esto damos término a nuestro nuevo trabajo, profesor, y esperamos un nuevo desafío. Buenas noches y hasta luego.